Me llamo Alejandro Gómez, soy historiador, y la historia de Montoneros en Bolón de algún modo me vincula a mi origen, que es Morón, el territorio donde yo viví toda la vida, y me vincula a mis primeros años de militancia. Cuando yo estoy haciendo la secundaria, me incorporo a una escuela nocturna, eso a principios de los 80, y algunos de los compañeros más grandes que yo tenía eran antiguos militantes. Eso lo descubro yo después con el tiempo, no lo supe en ese momento. Y de a poco me fui dando cuenta que esa parte de la historia me quedaba lejos, como inexplicable. Y la investigaba de algún modo muy amateur, la leía, todo lo que me caía en la mano lo devoraba, pero no llegaba a entenderla. Hasta que, bueno, gracias a la historia, a mi vínculo con la historia, pude empezar a estudiarla de manera más sistemática y científica. Yo siempre recuerdo, porque yo estaba haciendo la tesis del profesorado, y la profesora era muy amante del trabajo de Umberto Eco, cómo se hace una tesis, y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue precisamente la premisa que tira Eco, que dice que para que una investigación sea efectiva, las fuentes tienen que estar al alcance de la mano. Ahora resulta que me encuentro con que tengo un par de ex compañeros que habían sido militantes, que habían estado incluso secuestrados durante la dictadura, y entonces digo, bueno, acá ya tengo la punta para empezar a hacer entrevistas, porque ellos conocían a muchos militantes, y después, bueno, me faltaba la parte documental, que pensé que también iba a ser accesible, y empecé por ese lado. Empecé con la primera entrevista, que era una de estas dos personas, y después traté de llegar a vincularme con otros militantes por medio de ellos, pero no fue fácil. No fue fácil porque yo empiezo la investigación a fines de los 90. Y en esa época no quedaba bien decir que uno que era peronista y menos montoneros. Así que era muy difícil acceder. De hecho, un par de militantes acá en el trabajo aparecen en carácter anónimo. No quisieron dar su nombre real, dieron su nombre de guerra. Así que mucha gente que yo conocía, muchos militantes que yo conocía porque los había tratado, no me atendían el teléfono, o me atendían y me decían, bueno, otro día hablamos, después arreglamos, pero siempre había entrevistas concertadas que nunca se concretaban. Y después, por otro lado, a nivel documental, yo traté de buscar en archivos oficiales del Partido Justicialista, y no hubo forma. Los partidos políticos no tienen archivos de ningún tipo, ni siquiera archivos de carácter electoral. La información que a mí me parece imprescindible para saber cómo uno maneja los vaivenes del quehacer político, y sin embargo no tienen nada. Entonces la documentación se me presentó muy fragmentada, mucho más inaccesible de lo que yo pensé, e incluso las entrevistas de historia oral se me hicieron casi imposibles. Después, cuando sale el libro, la primera edición en el 2007, ahí aparecen muchos militantes a decirme, ¿por qué no me entrevistaste? Y a algunos les dije, porque te llamé 20 veces y no me atendías. Así que no fue fácil, especialmente cuando se da esta cosa de que uno piensa que la información es accesible y no lo es.
Desde los lectores tuvo una buena repercusión. En la primera edición se vendió todo a lo largo de la línea del Sarmiento, en todos los kioscos de revistas de las estaciones y en los que dan a las afueras de las estaciones se vendió muchísimo en muchas presentaciones que habíamos hecho. La editorial también vendió bastante, yo vendí bastante de manera así particular. Y la segunda edición ya fue menos numerosa, y la gente en líneas generales respondía muy favorablemente. Yo por ahí las críticas más sesudas, por decirlo de algún modo, las encontré desde el lado de la gente, del común de la gente, que me hablaba de que por primera vez habían leído un libro sobre montoneros desde la historia, por ejemplo. Eso me lo dijo una persona que no tiene nada que ver con la historia, sino que es un músico. La gente en general respondía favorablemente porque le gusta el formato de redacción en que está presentado, que es el relato histórico por un lado y el relato testimonial por el otro. Entonces es una combinación, un formato combinado que a la gente le resultó atractivo. Inolvidable Insumisión es el origen de trabajos o de proyectos más ambiciosos de mi parte. En principio yo quería trabajar el disciplinamiento a lo largo de la historia argentina porque venía fascinado con la lectura de Foucault, de Michel Foucault. Y luego, al ver que era un proyecto demasiado ambicioso trabajar el disciplinamiento a lo largo de toda la historia argentina, lo que hago es tratar de hacer un recorte y lo llevo a los últimos periodos dictatoriales. Pero también era demasiado largo, entonces quise apuntar a un periodo de tiempo más acortado, más accesible a la información y que no está demasiado trabajado. Porque en el primer momento lo que primero pensé, no hay nada más disciplinante que la última dictadura militar. Pero la última dictadura militar es como que está muy trillada, hay mucha información dando vueltas e incluso todavía no está muy clasificada, a mi entender. Entonces tenía miedo de embrollarme con algunas cuestiones que por ahí no estaban bien trabajadas o bien investigadas, y preferí ir a un espacio que no está trabajado, prácticamente virgen, que era la dictadura de Aramburu y toda la legislación que tenía un carácter disciplinante y desperonizador. Más que nada se me ocurrió trabajar la legislación a partir de la lectura del decreto 4161, del decreto ley. Entonces desde ahí me puse a revisar y resulta que en los 3 años el decreto 4161 es prácticamente una anécdota más entre tanta legislación profusa que hay y que tiende a disciplinar y a desperonizar. Es inimaginable y los libros de historia no la citan. Entonces Inolvidable Insumisión es el recorte de trabajos más ambiciosos, pero que me parece que es el que tiene como resultado una investigación mucho más adecuada. Creo que desde el formato tradicional de lo que es el liberalismo político actual, yo no soy el típico militante. El típico militante generalmente tiene una labor orgánica y yo me considero que soy un historiador que milita
y a su vez soy un militante que hace historia. En los dos formatos considero que estoy bien ubicado, básicamente porque, porque las dos funciones no son incompatibles, creo que son necesarias, pero por otro lado también considero que yo la militancia la llevo a todos lados. La llevo al libro y la llevo al aula donde trabajo, donde hago mi labor cotidiana, y la llevo incluso al supermercado cuando me peleo con la cajera por los precios controlados. Entonces creo que la labor militante la llevo a todos lados y me cuesta desprenderme de ella. Y a su vez me cuesta desprenderme del historiador porque en cada cosa que veo, que miro, que toco, que analizo, estoy imaginando por ahí posibles recursos o posibles puntas para iniciar una investigación. ¿Cuál sería el próximo proyecto? Tengo dos. Tengo esa pregunta. Generalmente uno se resiste a hablar de lo que va a hacer porque después no sabe si lo va a concretar. Pero tengo dos. Mis trabajos tratan de desmitificar. El de Montoneros en Morón apunta, se llama el subtítulo es Militantes y Militancia, y apunta a conocer la labor militante, pero del militante de base. Está muy trabajada la historia de Montoneros, pero fundamentalmente desde las estructuras y desde los grandes líderes. Entonces uno puede llegar a saber mucho sobre Vaca Narvaja, sobre Firmenich, sobre Perdía o sobre Arrostito. Pero del común de la gente que iba caminando por la calle no es muy poco probable. De Ni Olvido ni Sumisión trato de romper el mito de que la dictadura más feroz y disciplinante fue la del 76 al 83. Creo que la del 76 al 83 fue más salvaje, más asesina, pero esta fue más sistemática. Y bueno, tengo dos mitos que quiero derribar, o que me interesa ahora trabajar, investigar y derribar. Uno es el rol casi pasivo que se le da a la clase trabajadora durante la última dictadura militar. En todos los ámbitos se está casi oficializando que el máximo exponente de la lucha contra la dictadura militar fueron las madres de Plaza de Mayo. Tiene una lucha digna de ser reconocida, pero a la clase trabajadora no se la menciona por varias razones. No se menciona lo que sucede desde las primeras huelgas de Luz y Fuerza y la desaparición de Oscar Smith, y desde los primeros paros generales que hace Saúl Ubaldini, al cual se le estigmatiza con los paros que le hace Alfonsín, pero no se cuenta desde el paro general del 79 en adelante todo lo que le hizo a la dictadura. Entonces hay una lucha muy, muy intensa por parte de la clase trabajadora contra la dictadura militar que está ninguneada por la historia. Ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto que me interesa derribar es la figura del gran demócrata que es Arturo Humberto Illia, del cual se dice generalmente que fue uno de los más grandes demócratas de la historia, y creo que es muy discutible esa teoría.